Y esta noche nos acompaña una pareja muy especial. Ellos son los pastores, ¿verdad? Güense Martínez Bustillo y Elizabeth García San Juan. Toda una historia de restauración alrededor de ellos. Pero adicionalmente, también la pastora Elizabeth ha sido escritora y es escritora. Escribió un libro titulado Espinas de Revelación, que es un devocional que insta especialmente a los padres a orar por sus hijos y a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Ellos ahora dirigen la Fundación Genelexis, creo que lo pronuncié bien, cuya misión es restaurar las familias y rescatarlos. Es una bendición para mí tenerlos en este especial donde lo que buscamos es edificar familia. A eso se dedican, a ser un instrumento divino para edificar a la familia. Pastor Güense, Pastora Elizabeth, bienvenidos. Feliz noche para ustedes. Pueden quitarle el mute al micrófono para escucharlos abiertamente y darles, por supuesto, la bienvenida a esta transmisión especial. Un gozo tenerlos. Bueno, bendiciones para todos. Buenas noches, Pastor Pablo. Muchas gracias pues por esta invitación. Y la verdad que nosotros nos gozamos también cuando es de dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, somos los pastores, como lo mencionó el Pastor Pablo, Pastor Wenceslao Martínez y Elizabeth García. Nosotros tenemos una fundación anteriormente al inicio, en el año 2009, Genelipsis, y en el 2011 cambiamos porque el Señor nos dirigió allí a colocarle Fundación Padres e Hijos Restaurando Familias. Actualmente tenemos una iglesia que se llama Adulam, lugar de refugio y restauración. Podemos ver que las dos, tanto la fundación como la iglesia, habla acerca de la restauración, porque estamos agradecidos con lo que Dios hizo por nosotros, de restaurarnos después de 8 años de casados, por conflictos y todo, nos fuimos a un divorcio legal. El divorcio legal, firmado en notaría. Todo para allá y yo para acá. En aquel entonces no conocíamos del Señor. Volvieron a la soltería porque en Colombia, según el derecho civil, solo hay 2 estados, casado y soltero. En ese momento se disolvió la sociedad conyugal. Correcto, se disolvió. Antes de disolverse, que hicimos todo en nuestras fuerzas, como aquel que no conoce de Dios, entonces quiere resolver todo de acuerdo a lo que le dicen, a lo que yo creo. Hicimos toda una cantidad de cosas, pero no resultó absolutamente nada. Dios tenía un plan divino, un plan hermoso que no comprendíamos, y en esos 8 años fueron mucho caos, muchos problemas. No hubo violencia intrafamiliar ni verbal, sino que las cosas no funcionaban como queríamos. Y nos basábamos mucho también, o nos apoyábamos mucho en que ambos teníamos un buen puesto de trabajo, ganábamos bien y creíamos que el dinero era todo. Pero el Señor llegó y quitó el dinero y eso se fue a pique, vino enfermedades, vino todo el caos que viene cuando nosotros no conocemos del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando Dios quiere hacer en cada uno de nosotros lo que Él ya propuso desde un principio, entonces el Señor dice, bueno, comencemos de nuevo. Y ahí fue donde vino el divorcio y comenzamos de nuevo. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron divorciados, Pastor Wenceslao? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo duró el divorcio, el estado de divorcio? 2 años más o menos duramos en el tiempo de divorcio, pero fue algo que el Señor no permitió, esa separación total, porque nosotros en nuestro pensamiento, como dice el Señor, una cosa son los pensamientos de nosotros y otra es lo que Él también está pensando, son totalmente diferentes. El pensamiento de nosotros era cada quien irse a un país diferente y bien lejos, mi esposa para Europa y yo para los Estados Unidos, pero el Señor truncó todo y nos tocó quedarnos pues aquí en nuestro país, y allí el Señor hizo absolutamente todo, toda su obra. Yo quiero que mi esposa también participe en algo ahí mientras, y vamos a ir turnándonos
hablando acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque claro que sí. Así es. Además, también vamos a ir interactuando algunas veces, pero con toda libertad. Sé que es un testimonio de restauración que va a impactar a muchas vidas, pastores. Correcto. Así es. Buenas noches, pastor, mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth, Elizabeth bienvenida. García. Gracias a usted por esta invitación tan hermosa. Le damos gracias al Señor por permitirnos la oportunidad también de ser bendición contando este testimonio maravilloso para la gloria de nuestro Dios. Estamos Amén, muy complacidos con la invitación. Muchas gracias. Claro que sí, esta también será su casa cada vez que quieran tener un espacio para compartir. Creemos mucho en el concepto de la familia y consideramos que es importante desde nuestras congregaciones trabajar por ella. Bienvenidos y bueno, fascinante su historia, además ver la intervención divina del cielo. Así es, algo que nos impactó de la obra del Señor en nuestra vida desde los comienzos, es que nuestra vida le pertenece a Él desde antes de que nosotros seamos concebidos en el vientre de nuestras madres. Le pertenecemos a Él, y aunque vivamos ajenos de la vida de Dios, Él nunca jamás ha estado ajeno de nuestra vida, porque somos su creación, y su creación soberana, su creación majestuosa, y Él nunca jamás nos ha abandonado. Vivíamos pensando que habíamos sido concebidos por nuestros padres, y bueno, que teníamos que trabajar y crecer y multiplicarnos y hacer dinero para vivir bien, para darle lo mejor a nuestros hijos, y todo lo hicimos de buena fe. Vivíamos nuestra vida de buena fe, de acuerdo a los parámetros de este sistema en el que nosotros nos movemos, al cual no pertenecemos, que se llama el mundo, pero no lo conocíamos como tal, y nos equivocamos bastante, nos dedicamos a traer una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a que no repitieran quizá historias, a esforzarnos por ellos, a vivir por ellos y para ellos. Y el centro de nuestra vida fue cambiando pues sus prioridades, y nuestra prioridad era cada vez tener un mejor estatus, tener más para darle a ellos. Y no nos dábamos cuenta cómo estábamos moviéndonos en idolatrías, porque el matrimonio y la familia son una creación de Dios. La institución familiar fue creada por el mismo Dios. Él mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo cierto es que no sabíamos que no podemos hacer de la familia tampoco un ídolo. No podemos hacer ni siquiera del matrimonio un ídolo. Y habíamos caído en este error. Y solo el Señor nos pudo sacar a la verdad, y le damos hoy gracias a Él de esa intervención divina que llegó en un momento en que no lo habíamos planeado, no lo habíamos buscado, no lo habíamos esperado, pero era el tiempo, como dice en Gálatas 1, en que al Señor le agradó revelar a nuestra vida la vida de su Hijo. Y bueno, celebramos que esto haya sucedido hace ya 20 años, para la gloria de nuestro Dios. Él es poderoso y maravilloso. Así es, pastora Elizabeth. Quisiera preguntarles, ¿cómo recuperar un matrimonio luego de 2 años de divorcio? ¿Cómo saber que se puede volver y que realmente regresar, retornar, valdrá la pena? Porque hay mucha gente que hoy se pregunta, ¿valdrá la pena volver con mi pareja? ¿Valdrá la pena continuar en un matrimonio donde parece que están en una cuerda floja? ¿Cómo saberlo, pastores? Bueno, permíteme primero dar una cita. Adelante. Es con la que nosotros creemos que las cosas, la voy a leer primero como dice el Señor, y segundo, como nosotros creemos que debe ser. Y ese está en 3 de Juan, versículo 2. Dice, muchos la conocemos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. Y esto la complemento yo con otra acá que dice, mas buscad primeramente, esta está en Mateo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros hemos aprendido o aprendimos en el mundo, en el sistema en que vivimos, que no se rige por la palabra de Dios, es que debemos luchar primero por las añadiduras. Debemos buscar primero es aquello que es para el beneficio de nosotros, el beneficio de la familia, y nosotros nos propusimos de darle a nuestros hijos algo mejor a lo que nosotros habíamos vivido. Y fíjese que esto estaba llevando a que nuestros hijos se estaban creando de una manera que ellos creían que todos se lo merecían. Sobre todo el hijo, la hija era más sencilla, ha sido siempre más sencilla, pero el hijo ya todo era de marca. Entonces, fíjese que nosotros creíamos que eso estaba correcto, pero en los planes de Dios decían, no, esto no es así, esto es diferente. Entonces, estábamos era buscando primero todas esas añadiduras, es decir, todo aquello que nos trae satisfacción, todo aquello que nos lleva a nosotros a decir, estamos plenos, pero en lo material. Y si miramos nosotros que siempre lo he visto, digo yo, vamos a leerlo de una manera contraria, porque dice aquí las añadiduras, que es lo último, dice, todas estas añadiduras, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Es que buscamos primero las añadiduras, después estamos buscando el reino de Dios, y entonces, ¿cuándo buscamos el reino de Dios? Cuando ya no tenemos las añadiduras, cuando vemos que se nos fueron, se nos esfumaron, porque todo eso es efímero, hoy está, mañana no está. Y Dios lo que desea es que nosotros gocemos de algo bueno, algo, como dijo él, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a deshacer toda obra de las tinieblas, y eso pasaba en nosotros. El Señor llegó, interrumpió y comenzó entonces a hacer lo que el plan divino que tenía con nosotros. Todos nosotros hemos venido a esta tierra con un propósito. Y entonces, ¿cuál era ese propósito? Y el propósito, pues, al principio no lo entendía uno, porque cuando vino todo este caos, cuando vino todo esto que nos separamos, nos divorciamos, entonces a mí me pasó como el hijo pródigo que dice que llegó un día que reflexionó y empezó a analizar todo. Yo también, después de divorciado, dije, bueno, y mis hijos, ¿con quién se van a levantar? Mis hijos, ¿qué va a hacer? Mi esposa va a estar en Europa, yo voy a estar en los Estados Unidos. ¿Cada cuánto lo vamos a ver? ¿Cómo van a ser ellos? Y eso me llevó a comenzar como a meditar allí. No conocía todavía de Dios, nada allí y comencé a ver en la televisión programas cristianos, a escuchar música, es decir, ya el Señor comenzó a atraerme, porque nosotros mientras estamos cómodos, no buscamos de Dios. Y cuando ya viene aquello que nosotros nos apoyábamos, es quitado, entonces cuando decimos, wow, necesito de alguien. Y comencé a buscar de Dios. Mi esposa por aparte también buscó de Dios. O sea, el Señor nos separó primero, nos separó y vamos a instruirlo, vamos a enseñarle, vamos a tratarlos acá. No es bueno, o sea, no es agradable el trato, el proceso al inicio. Es duro, es doloroso, pero como el Señor le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies, que Pedro dijo que no hiciera eso, y le dijo, no, Pedro, tranquilo, tengo que hacerlo. Ahora mismo no lo entiende, pero después lo entenderás. Igual, nosotros en ese entonces no entendíamos, y también por qué nos vino todo esto, por qué se destruyó el hogar. Comienza uno a pensar, a razonar humanamente, pero Dios tenía un propósito. Y ahí fue donde comenzamos nosotros. Entonces, y yo pensaba en lo mío y ella pensaba también en lo de ella. Y yo tenía a mi esposa en la compañía. Ella estaba gerenciando en una entidad financiera, fiducia exactamente. Y yo estaba pues trabajando en una entidad también multinacional. Pero yo nunca la saqué a ella de los planes que estaban en la compañía, lo que es la parte de
la medicina, medicina prepagada, todo esto. Y en el proceso en que estamos nosotros en pleno divorcio, ella se cae y esa caída cayó sobre la rodilla izquierda y eso le produjo una ruptura en la membrana sinovial, que de allí en adelante fue lo que usó el Señor y nosotros lo miramos después, cuando ya conocíamos al Señor, y como dice el Señor, le parte a uno a veces las paticas a las ovejas para tenerla, después el cuidado, la venda, se la pone aquí en el hombro, como hemos aprendido nosotros, y después esa ovejita anda detrás. Entonces así pasó también. El Señor partió en nosotros las paticas y comenzó a tratarnos allí. Y ella pierde, acortando todo, pierde su trabajo y un día necesitaba un tratamiento y yo le dije, pero anda y ve a la clínica. Y me dice, ¿y cuál clínica? Si yo no tengo ahora mismo ninguna cobertura. Le dije, bueno, ve, ¿cómo así que no tiene cobertura? Toma la tarjeta, la prepagada y ve que te hagan. Pero ¿y cuál prepagada? Y la que tiene, no la conserva. Si yo la conservo, pero tú no me sacaste de allí. Le dije, no, yo no te he sacado. O sea, Dios usó eso. Dios usó eso y ese fue el gancho de Dios. Aquí viene. Entonces, ella fue, me dijo, no tengo dinero para la consulta, yo te envío ya dinero. Le envié dinero a ella, porque ella, como dije, perdió su trabajo, perdió todo y estaba enferma. Y allí comenzó el Señor a hacer la obra. Comenzó, entonces teníamos contacto. A mí me tocó llevarme a los hijos, mutuo acuerdo, llévate los hijos mientras yo paso todo esto y después me los traigo y dentro de los planes también era, si cuando viaje a Europa y esté allá establecida, entonces me lo envías, ok, listo, yo te lo envío, no hay problema. No te vas a quedar con ellos, no, yo te los envío porque los hijos, dice uno, debe estar con la mamá cuando uno piensa de otra manera. Total que ahí fue como comenzó el Señor y comienza a tratarla a ella y ella empiezo yo a ver, porque mi esposa, yo voy a decir cómo la veía yo y después ella me dice cómo me veía a mí. Mi esposa era una mujer altiva, orgullosa, prepotente, como tenía el puesto que tenía, entonces ella miraba y decía yo, no necesito un esposo, yo me sustento sola y todo así. Y tanto era que a veces yo venía para hacer compras y cuando venía de viaje para hacer compras encontraba la nevera llena, era como para mostrarme, no necesito de ti. Y todas estas cosas fueron las que fueron minando y hasta cuando ya no se pudo más. Entonces ver yo después un cambio en ella, que era ya una mujer como que más humilde, porque comenzó ella, se acercó a una iglesia, comenzó allí a ser tratada por el Señor con la palabra, porque el Señor allí es con la palabra que nos lava, nos limpia, nos renueva, hace todo. A mí eso me llamó mucho la atención y yo dije, wow, le voy a decir la expresión que siempre la digo. Yo dije, si estos aleluya cambiaron a esta vieja, pues eso es tremendo. A mí también me pueden cambiar. Yo quiero ir allá. Y le dije a ella un día, ¿será que yo puedo ir a esa iglesia donde tú vas? Me dijo, claro, puedes ir. Yo no sabía que ya venía orando para que yo también conociera del Señor. Nunca te prediqué. Nunca me predicó, no me había predicado, simplemente ya oraba, y ahí estaba en la lucha todavía entre la carne y el espíritu. Y fui a la iglesia. Le dije, eso sí, dame acá la Biblia. Uno, no sé por qué será así. Uno es altivo. A mí me decían que yo era sencillo, humilde y todo, pero uno analizando, mira donde hay altivez, prepotencia también, de otra manera, disfrazada. Y entonces yo le dije, dame la Biblia acá porque a mí estos aleluya no me van a venir con cuentos raros. Y ella me coge la Biblia. Yo agarré la Biblia y vamos para la iglesia. Fui con ella a la iglesia. Pero como le digo yo a muchas personas, si a mí me decían en la iglesia, abra su Biblia en el libro de Génesis, yo, ¿y dónde está Génesis? ¿En qué parte me habla aquí de Génesis? No sabía absolutamente nada de Biblia, nada.
El asunto fue que cuando hicieron el llamado, fue el primerito que fui allá y sentí la presencia de Dios allí. Allí acepté a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador. Y de allí a acá me entregué por completo. Y dije, Señor, estoy dispuesto, haz conmigo lo que sea, porque esto que yo estoy experimentando ahora, no, como es algo hermoso. Yo no dormía. ¿Por qué? Porque nunca había estado endeudado y nos habíamos endeudado de una manera tremenda. El Señor permitió también todo eso, decimos nosotros, porque que estábamos construyendo un apartamento y quisimos hacer de ese apartamento algo bien hermoso y nos endeudamos. Y pensando, eso lo pagamos en 3 añitos, un préstamo que era el mínimo a 10 años. No, pero pónganos a 10, a 3 años, a 2 años. No se puede. Entonces, así nosotros en 3 años lo pagamos menos, hasta 1 año y pronto pagamos todo eso. Pero el Señor ya tenía sus planes. Nos quitó todo, quedé endeudado. Yo no dormía porque estaba divorciado, no dormía porque estaba endeudado y no dormía porque pensaba, en mis hijos, ¿qué todo esto? Cuando conocí de Dios, esa noche dormí, pero sabroso. El Dios, como dice, el Señor le da el sueño a sus amados, ¿verdad? Entonces ahí empecé a experimentar y fue allí donde comenzó ese cambio. Fue en el Señor donde dije, tengo una buena mujer, tengo una gran mujer. Empecé a mirarla diferente. El Señor quitó la venda que tenía yo y comenzó a mostrarme quién era ella. E igual en ese proceso, ella también en mí. Amén, amén. Bueno, esa es la versión de mi esposo. Ahora yo voy a contar mi versión de la misma historia. Estar separado, estar divorciado no es el mejor estado para el ser humano. De hecho, nos casamos siempre con el sueño de que perdure para toda la vida. Nadie creo que se casa pensando en que va a fracasar. Sin embargo, nuestro comienzo no fue el mejor. Nosotros tuvimos un noviazgo, pero yo me di cuenta, yo estaba muy enamorada, pero yo me di cuenta que él era muy seco. Y yo era muy sensible, a mí me gustaban los detalles, pero él no era detallista. Y yo como que sufría mucho por eso, pero al final, bueno, sí, vamos a casarnos. Y nos casamos de una manera como quien decide, él dice, bueno, yo tengo ya 32 años, ya está bueno, vamos a casarnos. Así se planificó todo, nos adelantamos y definitivamente no fue un buen comienzo. Y donde no hay un buen comienzo, seguramente no va a haber un buen transcurrir, un buen proceso, una buena historia. Nuestro fundamento no era el Señor. Total, por eso a los 8 años y medio, los dos caracteres reñíamos mucho. Yo no me sentía amada por él no, como que siempre en el trabajo, siempre el foco de nosotros eran los niños, no nos dedicábamos tiempo el uno para el otro. Y esto fue menguando y minando la relación, y yo viajaba, él también entonces viajaba, y procurábamos siempre que los niños estuvieran con alguno de los dos, que no estuvieran solos, y esto fue fragmentando nuestra relación. Y al punto que ya parecíamos hermanos, más que esposos, y recuerdo que comenzamos un proyecto de construcción de un apartamento que lo planificamos, lo diseñamos, lo soñamos e incluso lo bautizamos Restauración 98. Era como ya el último esfuerzo a ver si este matrimonio funciona como quisiéramos. Y repito, no hubo violencia entre nosotros, no hubo peleas, no hubo maltratos, pero hubo un enfriamiento, hubo un desamor, y hubo mucho orgullo, cada quien como pensando por su cuenta, planificando por su cuenta. Lo único que nos unía eran nuestros hijos, el amor a nuestros hijos. Y un día comenzamos a construir ese apartamento y hicimos una planificación, y el mismo orgullo nos llevó a que esa obra no concluyera, porque pues yo quería los mejores pisos, los importados, los mejores acabados. Fue un caos. Nos endeudamos,
después de tener todo el recurso para construir, decidimos endeudarnos para construir algo mucho mejor. Nos desenfocamos y no funcionó y los bancos llegaron a oprimir. Y en el medio de esas presiones comenzamos entonces a discutir lo que nunca habíamos hecho y decidimos no vamos a hacernos daño. Y un día cualquiera, recuerdo que mi papá me dijo, ustedes parecen locos porque ustedes se llevan bien y ahora han decidido divorciarse. Porque fue así, como quien decide, mañana que vamos a desayunar, comemos pancito con huevo o hacemos arepas. Así decidimos, vamos a divorciarnos. Y así llegó el divorcio, lo planificamos, fuimos a una notaría, a los días estábamos divorciados, pero hicimos un acuerdo. Por amor a nuestros hijos, hicimos un acuerdo. Llegamos al acuerdo de que no íbamos a permitir que nuestros hijos sufrieran en el proceso. Entonces, como él viajaba a La Guajira a trabajar y yo viajaba a Bogotá y otras ciudades también de trabajo, planificamos que no tienes por qué irte de la casa. Igual, cuando tú llegues, yo planifico los viajes del trabajo y cuando tú te vayas, pues yo estoy aquí con los niños y ellos no se van a dar cuenta que estamos divorciados. Y literal lo hicimos. Tenían 6 y 7 años. 6 y 7 añitos y nosotros lo hicimos y planificamos que ellos no se dieran cuenta y lo hicimos también porque a los 2 años y medio, cuando ya somos restaurados por el Señor, nuestros hijos nos preguntan, ¿y ustedes por qué se van a volver a casar? Ustedes no están casados, no se dieron cuenta nunca que estábamos divorciados, porque nunca cambiamos nuestro patrón de comportamiento con ellos, nunca cambiamos nuestros hábitos de salidas a divertirnos con ellos, íbamos al parque juntos con ellos, y ellos sí notaban que yo estaba muy triste, que a ellos no sonreía, ellos sí notaban que ya no nos agarrábamos las manos. Me acuerdo que nuestra niña íbamos al parque y ya nos agarraba las manitos. Ellos como que percibían algo, pero nunca entendieron eso. Y nos propusimos no dañar el corazón de nuestros hijos y hermanos. Y quiero hacer un alto aquí, porque quiero hacer un énfasis. No conocíamos al Señor, pero sí amábamos la obra de Dios en nuestros hijos. Sí amábamos a estos hijos tanto como para guardar sus corazones y sacrificarnos por ellos. Sacrificarnos por ellos. Y lo hicimos y le damos las gracias al Señor porque ellos no sufrieron en el proceso. Entonces, a los 2 años y medio es cuando viene toda esta historia que mi esposo cuenta. Yo vivía muy amargada por todo esto del divorcio, yo vivía muy amargada por el fracaso, yo vivía muy amargada porque no había planificado esto para mi vida, porque todo esto, amargura, 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 amargura. Y busqué muchos sustitutos de amor, de paz, de seguridad. Fumaba mucho, me volvía anoréxica, no quería comer, vivía depresiva y todo lo vivía solo. Yo no le contaba a mi familia absolutamente nada, todo lo pasaba sola. Lloraba mucho por las noches después de acostar a los niños, vivía mi calvario yo sola, mi desierto. Y pensaba, esta vida no tiene sentido, lidié mucho tiempo con la idea de un no más esta vida, hasta aquí, de un suicidio. Fue muy terrible esta situación. Pero en medio de esto es cuando yo, me accidento, caigo en esta enfermedad que me llevó a estar 7 años enferma con mis piernas, sin poder caminar como debía. Estuve mucho tiempo en 2 muletas, una muleta en caminador, en bastón, luego me caigo otra vez y debatiéndome con todo esto, debatiéndome con las deudas, sintiéndome que esta vida no tenía sentido. Y en medio de todo esto, él me invita a visitar a mis niños en La Guajira y yo viajo, yo anhelaba estar con ellos, ya tenía 13 días que no los veía, me acuerdo tanto, y el verlos sensibilizó mi corazón. El verlos después de 13 días sensibilizó mi corazón, la amargura llegó hasta ahí. Esa noche yo, cuando después que ya ellos duermen, yo comencé a clamar a ese Dios en el que siempre había creído. Yo crecí en un colegio de monjitas que me enseñaron a amar al Señor, pero pues no conocía mucha palabra, antes no se predicaba como hoy. Y esa noche desesperada clamé y le dije, ¿dónde estás tú? Yo he creído tanto en ti, he creído tanto, pero no sé por qué ha venido a mí toda, yo le dije, no sé por qué ha venido a mí toda esta roya, porque
me ha pasado todo esto porque todas las áreas de mi vida estaban revueltas, estaban desordenadas. Y lo único que funcionaba en mi vida era que mis hijos estaban bien, gracias a Dios, pero todo lo demás era un caos. Y le reclamé a Dios, le dije, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo siempre he creído en ti, ¿dónde estás tú? Y luego, así de pronto, yo le decía, sí, yo he sido buena, yo he sido buena hija, buena esposa, buena madre, yo creía que era lo mejor de esta vida, porque cuando nos comparamos con los seres humanos resultamos muy buenos, porque escogemos los seres humanos con los que nos comparamos, pero cuando nos comparamos con Dios le salimos a deber a Él. Ninguno, somos todos imperfectos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y solo Él es Él quien nos restituye. Y en este clamar y presentarme ante Él y reclamarle, fluyó dentro de mí una palabra que había recibido en el colegio con las monjitas. Y le dije, ¿dónde estás tú? Si tu palabra dice que tú eres buen pastor y que nada me faltará. Y a mí me falta todo. Me casé y no tengo un matrimonio. No tengo a mis hijos porque solo él los puede cuidar porque yo estaba 24 horas de tratamiento. No tengo el trabajo, 5 operaciones en la rodilla, me dejaron sin poder caminar, estoy endeudada, no tengo un apartamento, no tengo nada. ¿Cuál pastor de qué eres tú? Si a mí me falta todo. Entonces, debe ser que tú no eres pastor de nada. Y en ese momento, por primera vez, en todos mis años, yo le rezaba a él todos los días, pero nunca jamás había escuchado una respuesta de Dios. Y ese día él se dejó escuchar. Y él me habló a través de un recuerdo tras recuerdo, tras recuerdo, tras recuerdo de mi vida, como una película con muchas escenas, pero con unas escenas específicas donde yo no había sido buena. Yo que le decía a él, si yo he sido buena, yo entiendo hoy que él lo que hizo fue decirme, bueno, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo te voy a contestar, pero vamos a acordar algo, tú no eres buena. Eso fue lo que entendí, porque él trajo a mi memoria escenas en que yo no hice lo bueno. Ahora, en nuestro sistema de valores que está tan alterado hoy en día, cualquiera dirá, pero eso es malo. Por ejemplo, él me mostró que mi mamá me mandaba a la tienda de niña, ve a la tienda y compra esto, y yo comenzaba a refunfuñar. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a mi hermana? Siempre yo, siempre yo, siempre yo. Y yo no le gritaba, yo no le insultaba, pero argumentaba. Y el Señor me mostraba, eso no es agradable a mí. Y Él me mostraba cuando yo peleaba con mi hermana, cuando nos mechoneábamos. Él me mostró cuando ya yo me caso y cuando Él me decía, yo le decía hasta la Z. Porque no hubo maltratos, no hubo malas palabras, no, pero sí hubo palabras hirientes, sí hubo palabras orgullosas, palabras ásperas. Él me mostró, por ejemplo, que yo me había creído lo mejor de lo mejor. Él me mostró, por ejemplo, que yo tuve una abuelita que era ciega y que ella me pedía que le comprara unos dulces todos los días. Y si mi hermana está conectada va a saber que esto es cierto. Y que me pedía que le comprara dulces todos los días y nos decía a mi hermana y a mí, no me vayan a coger los vueltos, el cambio, ese es mío. Pero como ella no veía, yo le decía, no, abuelita, este billete ¿de cuánto es? Y yo le decía, no, ese billete es de, por decir algo hoy, de 5,000 y era de 10,000. Sí, y yo me guardaba los cambios con mi hermana. Todo eso me lo mostró el Señor y también me mostró cada cigarrillo que yo me fumé en mi vida, cada mala palabra que yo dije, cada mentira piadosa. Mami, te llaman por teléfono, ¿quién me llama? Tal persona, dile que no estoy. Y toda esa película, hermanos, fue minando en mi corazón en esa noche, haciéndome sentir que yo estaba en condenación. Definitivamente, si yo moría esa noche, yo me iba para el infierno directo. Yo viví ese día la convicción de pecado del Espíritu Santo. Y esto me llevó a pedir tanto perdón, tanto perdón, tanto perdón, tanto perdón. Y ya muy entrada la madrugada, después de pedir tanto perdón, yo experimenté el perdón de Dios. Yo pude sentir en mi cuerpo físico como si me hubiesen lanzado una lluvia que me limpiaba y me hacía sentir te he perdonado. Y para mí fue el cambio de mi vida. Ese día, como cuando el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese día nací de nuevo. Y yo quedé dormida
de esa administración tan profunda, y al día siguiente yo quería más, ya no sabía cómo invocar al Señor para que otra vez me contestara. Él me demostró ese día que Él no había sido mi pastor porque yo no había sido su oveja. Yo no me había dejado pastorear. Yo no me había dejado pastorear. Ese día entendí que nosotros debemos ser humildes delante de nuestro Creador. Comencé a estudiar la palabra todos los días, buscando esa voz nuevamente en mi interior, y no me daba cuenta, estudiando la palabra, que Él me estaba cambiando en mi interior. El Espíritu Santo, quien es el encargado de revelar la palabra, iba haciendo una transformación en mi entendimiento. Yo encontraba en la palabra, por ejemplo, que yo debo perdonar al que me haga daño, yo debo orar por ellos. Comencé a orar una por esas personas que yo antes las detestaba porque me habían hecho daño. Comencé a orar porque yo quería agradar al Dios que había depositado paz en mi corazón en esa noche. Comencé a pedirle, Dios mío, yo quiero perdonar porque yo quiero que cuando tú me veas a mí, yo quiero ser agradable a ti. Yo quiero ser agradable a ti. Y comencé a estudiar, a adentrarme en la palabra, y comenzaron a suceder muchas cosas, y bueno, quiero abreviar. Comenzaba a suceder que la situación económica se recrudeció y llegaron días en que no teníamos ni para comer. Y literal, era invocar el nombre del Señor en la casa. Él no conocía al Señor todavía, pero yo me metía en el cuarto y yo le oraba al Señor y le decía, mi proveedor dice aquí en la palabra que eres tú, no es Él. Comencé a vivir con Él estando divorciados todavía, porque el Señor me habló en la palabra que lo que Él unió no lo debíamos separar los hombres. Y por obediencia al Señor, comencé a vivir allá. Fui a la Guajira a visitar a mis hijos y me quedé allá. Hay muchas cosas que pasaron allí, pero bueno, muchos detalles que algún día contaremos, pero tuve que quedarme allá por obediencia al Señor. Yo no quería vivir con Él, pero Dios sí quería que yo me quedara con mis hijos, porque Él tenía un plan para nosotros que yo desconocía. Con tal de estar con mis hijos, no me importa, yo me quedo donde me tenga que quedar, e hicimos un acuerdo, recuerda, hicimos un acuerdo, mira, yo me voy a quedar aquí. Él me dijo, ¿por qué no te quedas con los niños acá? No hay problema, yo no quiero nada contigo, tú no quieres nada conmigo. Y yo le dije, bueno, listo, vamos a hacer algo. No me saludes porque no te quiero saludar, no me hables porque no te voy a hablar, no me conoces, no te conozco, no existes, no existo, si tú quieres vivimos así. Él me dijo, listo. El orgullo. Y decidimos hacerlo. Él trabajaba en un turno que nos permitía como no vernos en el día. Cuando él llegaba del trabajo, yo me metía en el cuarto con mis hijos. Cuando él se iba para el trabajo, entonces yo salía a la salida del comedor, y el Señor comenzó a hablar en mi corazón que yo debía doblegarme, de que así yo no quisiera nada con Él. Había una obra que Él quería hacer también en el corazón de Él, como la estaba haciendo en mi corazón, y comencé entonces a orar por Él. Y mi oración fue bien peculiar, pastor. Mi oración fue muy peculiar, hermanos que nos están viendo, porque yo le oraba al Señor, Señor, tú has depositado una paz en mi corazón impresionante. Y yo, por favor, te pido que esa misma paz esté en el corazón de Él. No me lo devuelvas porque no lo quiero. Ya había encontrado la porción en la Biblia que dice que si piden en mi nombre, mi Padre hará todo conforme a su voluntad. Entonces yo le oraba, no había ido a ninguna iglesia, era un encuentro personal con Dios. Yo le oraba, Señor, la paz que ha puesto en mi corazón, pónsela a Él, en su corazón, Él la necesita. No me lo devuelvas porque no quiero, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Todos los días oraba eso, y no sabía yo que esa oración que tú haces conforme a la voluntad del Padre va derribando todo muro, va derribando toda fortaleza que existía entre nosotros dos. Y esto fue trayendo un cambio en mi corazón. Y entonces comencé a sentir las ganas como de que Él conociera al Señor. Entonces ya lo esperaba en la noche, que Él llegara al trabajo a las 11, 11:30 de la noche, para hablarle del Señor. Y el primer día que lo hice me rechazó. Entonces, tú sabes, la mitad tuya en la carne, la otra mitad creciendo el espíritu. La mitad de la carne dice, con tu pan que te lo comas, no te voy a decir más nada, esa boquita se calla. Pero el espíritu
pero él necesita, yo quiero que te conozca, Señor, y comencé a interceder, yo quiero que te conozca, Señor, yo quiero que te conozca, mire, si no tiene que dormir, por favor, no lo dejes dormir porque te busque, él necesita conocerte como yo te estoy conociendo, y él literal comenzó a interesarse, porque vio un cambio que Dios estaba haciendo en mí, él vio el cambio en mí antes que yo misma me diera cuenta, y todo se dio de una manera sin planearlo, el Señor me enseñó que primero comienza con uno y luego va con la otra persona. Él comienza contigo y luego va hacia la otra persona, pero que mientras está tratándote a ti, también está tratando su corazón. Él veía un cambio en mí y no me decía nada. Hasta el día glorioso, el Señor comenzó a moverse con testimonios en la casa de provisión económica. Yo le oraba, Señor, no hay para la comida. Y llegaba comida, yo no conocía personas allá, pero el Señor se encargaba, él manejaba un pool de como 200 personas en la empresa y llegaban y le decían, jefe, le traje esto, le traje aquello, llegaban cajas de comida, teníamos que regalar, era una cosa impresionante. El Señor me enseñó que no necesitamos nosotros más que la gloria de Él en nuestra casa, que si nosotros buscamos realmente la gloria de Dios, su reino, su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aún tu esposo, aún tus hijos, aún tu trabajo, todo es añadidura delante de Dios, aún la salud es añadidura delante de Dios. El Señor comenzó a hacer tanto testimonio y Él se quedó sorprendido de todo lo que venía. Él no entendía y yo le comencé entonces a hablar. Después que no quería hablarle, comencé a hablarle, a decirle, tú tienes que buscar al Señor, porque esto que está pasando es por causa del Señor. Y él se resistía, pero el cambio que Dios estaba transformando en mí lo llevó a ver que Dios es fiel en cumplir su palabra. Su palabra dice en 1 de Pedro 3 que por el testimonio de la mujer casada, el esposo se convertirá sin necesidad de que la mujer abra su boca. Y esto fue nuestro testimonio para la gloria de Dios. Fue entonces, ya habían pasado 6 meses de aquel encuentro en la habitación de mis hijos y me invitan a una iglesia, voy a la iglesia, conozco unos pastores de amor que todavía nos pastorean y le mandamos saludos, si nos permite, a nuestros pastores Roberto González y Denise en CBI La Guajira. El Señor fue muy bueno, ellos nos dieron mucho amor, formaron nuestro carácter y comencé a asistir a la iglesia ya cuando él llega. Y el primer día que él llega, había ya un grupo orando, intercediendo por él. El primer día que llega, el pastor hace un llamado y el primero que pasa es él a recibir al Señor. Y de una vez comenzamos y salimos. Yo iba con mis muletas y él iba con un aparato aquí, con una prédica grabada y comenzamos a visitar a nuestros amigos. Y el Señor comenzó a hacer una obra de restauración. Comenzamos a ganar personas para el Señor, a que el Señor nos usara para restaurar matrimonios y todavía el de nosotros no estaba restaurado. Pero en el compartir de esos testimonios, en el estudiar la palabra juntos, un día él me dice, ven acá, yo quiero decirte algo. Ya yo le hablaba porque tenía que predicarle, tenía que hablarle, doblegué el de orgullo porque quería que él conociera al Señor y gloria a Dios. Es cuando él me dice, yo quisiera que tú y yo nos perdonáramos, yo quiero pedirte perdón. Y entonces yo me sorprendí porque yo dije, pero aquí la que ha fallado soy yo he sido la orgullosa, yo he sido la que te ha faltado, yo he sido esto, perdóname tú a mí. Ya el Señor había hecho una preparación de los corazones, ese día nos perdonamos, pero luego él me dice, ¿y por qué no nos volvemos a casar? Y yo le dije, no, tampoco hasta allá, no te aproveches, así como estamos de hermanitos en Cristo, estamos muy bien. Pero el Señor tenía un plan, y el plan se cumplió. Y ya habían pasado 2 años después de ese día fatídico del divorcio y su papá enfermó y el papá quería vernos restaurados y quisimos, bueno, hagamos las cosas a la manera de Dios, vamos a casarnos nuevamente. El Señor se encargó de proveer absolutamente todo porque no teníamos un peso, pero el Señor proveyó todo, nos casamos con todo nuevo, el Señor fue espléndido y fue cuando hablamos con nuestros hijos y les dijimos, vamos a casarnos otra vez y les explicamos por qué. Ellos no se dieron cuenta nunca porque guardamos su corazón. Y ha pasado el tiempo, el Señor ha sido maravilloso, el Señor nos ha dado un ministerio de restauración, hemos visto parejas restauradas, les hemos enseñado que primero es Dios. Y voy a aterrizar en la respuesta a su pregunta, pastor, si vale la pena restaurar un matrimonio.
Y si hay personas que nos están escuchando y están pensando, ¿será que sí? No sé, es que me hicieron mucho daño. Quiero decirte, vale la pena una restauración, vale la pena. No busque la restauración, busca al Dios restaurador. Eso. Y Él se encargará de absolutamente todo. Él nos enseña a ser humildes. Él es el que nos enseña a perdonar. Él es el que nos enseña a hacer testimonio de vida. Y la gente nos verá y dirá, verdaderamente Dios está en medio de ellos. Él es el que nos enseña que si lo amamos a Él, debemos ser obedientes a su palabra. Y su palabra dice que el matrimonio es un pacto sagrado. Lo que ocurre es que las parejas se cansan. Las mujeres, por ejemplo, yo trato mujeres y en nuestra fundación tenemos un centro de consejería y yo aconsejo a las mujeres y veo muchas mujeres cansadas, muchas mujeres que se cansan de sufrir, muchas mujeres que se cansan de luchar, pero lo que debemos hacer, hermanas, es no cansarnos de buscar al Señor. No vamos a atesorar, Él nos enseñó a no atesorar el dolor en el corazón, sino a entronarlo a Él en nuestro corazón. Correcto. Pastor, bueno, entonces usted preguntó, ¿vale la pena? Sí. Si me preguntan, ¿te volverías a casar? Me vuelvo a casar. Con la misma. Con la misma. Porque, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros, los varones? Tenemos también que doblegarnos, dejar nuestro orgullo, porque siempre queremos es que se imponga la razón nuestra, nuestras ideas, todo. Y nosotros a veces tenemos muchas culpas, pero no aceptamos las culpas, no aceptamos el error. Y en esto lo importante, como digo mi esposa, es Dios. Si es la obra de la cruz hecha allí, el Dios restaurador, entregarnos nosotros por completo, perdonar, pero perdonar de corazón. No es que perdono ahora, pero dejo este as debajo de la manga para el día que cualquier cosa te lo muestro. Es perdonar. Perdonar es pasar por encima de todas las faltas y eso lo hemos aprendido nosotros y allí fue donde comenzó el Señor a hacer la obra, a entregarme yo a que el Señor hiciera su voluntad en mí, porque nosotros nos tenemos que someter a la palabra de Dios. No tenemos que por qué decir es que yo creo que esto de esta manera funcionaría mejor. Los planes de Dios son divinos, son buenos y también su buena voluntad es agradable, es perfecta. Así que nosotros como varones debemos entregarle todo al Señor y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Sabes? Nosotros creemos y siempre decimos, cuando hablo yo con varones y le digo, yo pensaba como tú, cuando decimos, pero es que la palabra dice que ella debe someterse al varón. Entonces yo le digo, sí, la palabra lo dice, pero cuando tú te sometas a tu cabeza es Cristo. Y el día que tú te sometas y te enamores de Cristo, entonces, ¿sabes qué va a hacer? Vas a amar a tu esposa, la vas a respetar, le vas a proveer, vas a hacer, mejor dicho, que tanto que vas a hacer con ella, porque te vas ceñido a la palabra de Dios, que ella se va a someter solita. Porque qué mujer que ve que su marido la ama, la cuida, la respeta, la valora, mejor dicho, la tiene, como dice allí, una princesa, la tiene allí, como le digo yo a mi esposa, una reina, entonces la tiene así en su hogar. Oye, esa mujer cuando el varón le dice, mi amor, sabes que esa amistad que tienes tú, no sé, no me agrada, no me gusta, ay mi amor, ¿por qué? Por esto y esto, ella va a decir, bueno, a su amiga que sea, yo no quiero problemas con mi esposo, nosotros vivimos muy felices, vivimos un amor y ahora mismo él ve esto en ti y verá, la mujer verá cómo hace, pero agradará al hombre, se someterá al hombre, pero un sometimiento que es conforme a la palabra de Dios, no conforme al hombre. Entonces, todo esto nosotros lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido enseñando. Hoy día somos consejeros, tenemos ese ministerio y también estamos bajo la cobertura de un ministerio de los Estados Unidos y estamos preparando consejeros de diferentes iglesias, líderes, pastores, todos han llegado, ya estamos en la 6ª promoción, porque se necesitan
Se necesitan consejeros en las iglesias, pero consejeros que vayan conforme a la palabra, que no conforme a la experiencia que he tenido, conforme a la palabra, conocer. Nosotros estábamos aconsejando y cuando ya nos preparan, porque estábamos orándole al Señor, Señor, sabemos que necesitamos más, no estamos contentos con lo que estamos haciendo, necesitamos más. Y el Señor un día hizo todo y puso una persona de un ministerio de los Estados Unidos. Se encontró con mi esposa en Bogotá y cuando ella se enteró lo que nosotros estábamos haciendo en la fundación, dijo, yo quiero tener a alguien representante de nosotros en Barranquilla. Y ella dijo, bueno, yo hablo con mi esposo. Cuando habla conmigo, yo, mi amor, esa es la oración respondida. Entonces, sí, vinieron, nos capacitaron, después nos llevaron a Medellín, en Bogotá, nos capacitaron y aquí estamos para la gloria de Dios, para servirle y decirle al Señor, Señor, gracias. Y le servimos con agrado porque estamos agradecidos por lo que hizo en nuestro hogar, lo que hizo en nuestras vidas. Nuestros hijos se levantaron en el hogar, se levantaron con unos padres viendo a un Dios poderoso, viendo a un Dios restaurador, a un Dios proveedor, a un Dios sanador. Y ellos sirven también al Señor para la gloria de Dios. Bueno, entonces, pastor, sé que se acabó. Extraordinario testimonio. Me he disfrutado aquí, me he reído, he llorado. Ha sido maravilloso escucharlos porque es ver a Dios a través de ustedes, a través de sus vidas. Y bueno, nos complace mucho tenerlos. Creo que cuando regresemos físicamente serán de nuestros primeros invitados en contar con un ministerio tan hermoso. Y me gustaría que nos contaran dos cosas. Uno, dónde los pueden conseguir todos aquellos que quieran estudiar consejería. Y de veras que me gusta, Wenzel, lo que decías, aprender verdaderamente a través de la palabra, porque cuando somos consejeros determinamos muchas veces el destino de una familia o de una persona. Y además, ¿dónde podemos conseguir el libro Espinas de Revelación? Me gustaría que la pastora Elizabeth nos contara un poquito, muy brevemente, del libro. Bueno, pastor, el Señor tiene propósito que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Él es un Dios fiel, cumplidor de su palabra, cumplidor de sus promesas. Su palabra nos promete que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han imaginado el corazón de los hombres, son las que Él tiene reservados para nosotros si nosotros le amamos, para todos los que le amamos. Y todo este testimonio que hemos contado tan rápido y riéndonos duró en realidad muchos años, no fue así tan rápido, pero en el día a día de relacionarme con el Señor cada mañana, cada tarde, literal, cada espacio que yo tenía en mi día, yo lo dedicaba a estudiar la palabra. Me apasioné por la voz de Dios, por escuchar la voz de Dios. Y todo fui escribiendo, bueno, todo el tiempo escribía y escribía y escribía todo lo que encontraba en la palabra, lo que entendía, lo que el Espíritu Santo me iba, bueno, revelando, iluminando mi entendimiento. Yo lo escribía. Y 12 años después, entendí muchas cosas, entre ellas, uno, que en todo proceso Dios está interesado en descubrir también, no solo en moldearte, sino en descubrir el potencial que Él ha depositado, Él depositó en ti desde el mismo momento en que Él sopló en el vientre de nuestra madre nuestra vida y una vida con propósito. Yo no sabía que Él me había llamado a escribir un libro. Y a los 12 años mi esposo me dice, mira, tienes tantas libretas escritas de todo lo que estudias en la palabra, esas libretas se te van a dañar, les va a quedar comer, y ¿por qué no las transcribes a un computador? Me di a la tarea de hacerlo y cuando lo hice de una manera sistemática, no lo noté hasta ese día, que cada estudio yo siempre lo relacionaba con un tema, siempre un tema, y entonces hijos, economía, salud. Y dije, bueno, voy a comenzar. Me di cuenta que lo que más había estudiado era acerca de la familia. Comencé a transcribirlo y cuando llevaba más o menos unas 100 hojas en Word, el Señor habla a mi corazón, me sorprende y me dice, esto que has escrito es un libro. Así, 2 veces, esto que has escrito es un libro. Yo como, ¿libro de qué? Pues mi formación es de abogada, no es para nada una escritora. Entonces, me di a la tarea, yo le comenté a mi esposo y yo le doy gracias al Señor por el esposo que tengo, que me cree todas las locuras que el Señor me dice. Entonces me dijo, bueno, vamos a averiguar cómo es que se hace un libro. Y cuando investigamos,
todo estaba hecho, pero comencé a orarle al Señor y le dije, necesito a alguien, Señor, que me explique qué hacer, cómo moverme. Y en la iglesia, ya acá en Barranquilla, ya estábamos establecidos acá en Barranquilla, nuestro pastor invitó a un señor, a un pastor en Bogotá, y tan pronto él entra al altar dice, bueno, yo me llamo de esta manera, soy escritor, he escrito 10 libros ya para el Señor. Y yo dije, esa es mi conexión divina. Y cuando le presento el libro, él me dice, bueno, pastora, hermana, y no éramos pastora, hermana, el libro está hecho, aquí todo el trabajo está listo. Y el Señor comenzó a guiarnos, comenzó a moverse económicamente, nos dio todos los recursos hasta que salió. Y el libro se llama Espinas de Revelación, orando con nuestros hijos con la mente de Cristo. Es un manual de oración para los padres. Cada capítulo tiene una enseñanza previa y luego oraciones totalmente fundamentadas en la palabra de cómo los padres podemos criar nuestros hijos con sabiduría de Dios. Y hago una invitación en el libro a que los padres debemos literal concebir nuestros hijos en lo sobrenatural y parirlos a través de la oración. Este libro lo pueden conseguir con nosotros en la Fundación Padres e Hijos. Es un material que nosotros mismos estamos dando a conocer. Se pueden comunicar con nosotros por el Facebook, nuestras páginas, Wences Martínez Bustillo, Elizabeth García San Juan, o Fundación Padres e Hijos Restaurando Familias. También tenemos una página SOS Familias, que es una página para consejería online. Sí, y también a través de estas mismas páginas o también en Instagram nos pueden buscar como Adulán, Ministerio Adulán, o Elizabeth García San Juan, y pueden allí también plantearnos pues su deseo de estudiar con nosotros el diplomado en consejería bíblica. Pastores, muchísimas gracias. Sé que han sido de mucha bendición. Me gustaría que cerraran con una oración por todas esas familias que hoy han estado conectadas con nosotros. Amén, amén. Quisiera decir algo, pastor, en este momento. Mi esposo citó un versículo muy importante. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Cuando el Señor cuando se estableció como el fundamento de nuestra familia, lo que siguió fue la sanidad de mis piernas. Cuando los médicos me habían dicho que ya estaba desahuciada, el Señor milagrosamente me sanó, lo pudiéramos contar en otra oportunidad. Amén. Y luego de allí el Señor sobrenaturalmente canceló todas nuestras deudas. El Señor restauró las relaciones de las dos familias que también estaban fragmentadas. El Señor hizo una moñona. Eso vino como porque tenía que cumplirse la palabra. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esa fidelidad. Amén. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta invitación, Señor, a este Ministerio Internacional Cabot. Gracias, Señor, por el pastor Pablo, Señor, que nos ha invitado y estamos dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque en un principio nosotros comenzamos, Señor, a levantar nuestro hogar sobre los fundamentos del mundo, sobre la arena, como dice la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús, que aquel que no escucha la palabra lo pone como un necio, como el que construyó su casa sobre la arena. Y así hicimos nosotros, Señor. Construimos nuestro hogar sobre la arena y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon duro con nuestra casa y la destruyeron. Vinieron todo tipo de problemas económicos, de salud, sentimental, y destruyeron nuestro hogar. Pero te damos gracias, mi Señor, porque nos diste oportunidad para nuevamente comenzar a reconstruir nuestro hogar. Pero ya, Señor, tú en el medio, ya tú allí, Señor, ayudándonos, Señor, a esos cimientos, Señor, en tu palabra, para comenzar a colocar allí, Señor, ladrillo a ladrillo, piedra por piedra, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, mi Dios, Señor, te damos gracias porque han venido también, Señor, ríos, vientos,
problemas, Padre Santo, pero estamos ahora fortalecidos porque estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Así nos llamas tú ahora, mi Dios Señor, a cada uno de nosotros, en cada hogar, cada pareja, nos llama que, Señor, si tú estás allí, si te ponen a ti en el medio, si eres tú, Señor, quien gobierna sus vidas, si eres tú quien les dirige, si se permiten ellos, si permiten que tú seas el que le guíes, se someten a las Escrituras, entonces, Señor, van a haber restauración, van a haber milagros, van a ver, Señor, cómo haces tú, bendito Rey. Si nosotros también, Señor, nos habla del perdón, mi Dios, Señor, pero ese perdón conforme a lo que dice tu palabra, Señor, un perdón así como el que tú nos has dado, que dice que todo nuestro pecado lo echaste al fondo del mar, mi Dios Padre, no te acuerdas de ellos. Así nosotros hacer con nuestras parejas, poner todo, Señor, primero en línea contigo, hablarnos entre nosotros, perdonarnos, mi Dios, Señor, y entonces seguir adelante agarrados de ti. Gracias, Señor. Oro por todos los hogares, oro por todas las parejas, para que vean que tú deseas lo mejor, que el proceso es doloroso, pero el final es de gozo, bendito Rey. En ti, Señor, lo que hay es paz, hay gozo, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, mi Dios, Señor. Amén. Glorioso tiempo a los pastores Martínez. Decirles que las puertas de nuestro ministerio están abiertas. Muchas gracias por acompañarnos y siempre será un espacio para que sean bienvenidos y muchas bendiciones por edificarnos. Bendiciones gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bendiciones. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en el conversatorio acerca del fruto del Espíritu Santo.